Bueno, está convulsionado el ambiente, eso está claro. Está claro que ayer generó una situación en el Parque Alfredo Víctor Viera con un partido que termina siendo suspendido producto de la actividad, el accionar. Algunos dicen que son de algunos, yo los llamo los bobos de siempre. Creo que son más que algunos. Yo ayer escuchaba algún comentario justamente de las distintas transmisiones que se hacían directamente del Parque Alfredo Víctor Viera y sobre todo los comentaristas que decían por algunos energúmenos. Bueno, yo creo que ya dejó de ser algunos, ya son unos cuantos, unos cuantos. Quizás ayer en algunos menos porque estábamos en el Parque Alfredo Víctor Viera y digamos que en cantidad, en cuanto a escenario, la posibilidad de estar en la cancha es menor, por ejemplo, a que el propio campeón del siglo por obvias razones. Está claro que ayer la parcialidad de Peñarol, una vez más, no le dio vuelta a la cara al equipo en cuanto a ir, estar pendiente de lo que en la cancha el equipo podía hacer o finalmente no terminó haciendo, porque la concurrencia de Peñarol fue muy interesante, pero también está claro que hay una realidad interna de Peñarol hoy que hace que el equipo toque fondo. Cuando nosotros hablamos y decimos a nivel deportivo, che, siempre se puede estar peor, sí, mirá Peñarol, que cada partido que pasa uno dice, bueno, hasta acá llegó, lo único que le queda es ir mejorando porque tocó fondo a nivel deportivo. Bueno, a nivel deportivo el equipo te sigue marcando en determinado momento de distintos partidos que se puede estar peor. Ayer, curiosamente, cuando arranca el segundo tiempo, después de un primer tiempo para el olvido de Peñarol, que muchas veces le pasa esto, de que los primeros tiempos prácticamente no lo juega, Leo Ramos, un poco a la desesperada, mete mano y hace 3 cambios juntos. Y termina poniendo futbolistas bien por afuera, bien punteros. Cambia también en la secuencia el número 9 y termina justamente mejorando sustancialmente, sobre todo los primeros 25 minutos del segundo tiempo. El tema que después el partido entra en una especie de meseta y una situación puntual, individual, un horror de Ramos con una pelota dominada queriéndola de alguna manera sacar del fondo de Peñarol, dándole la espalda al futbolista que lo iba a marcar. O sea, Ramos quedó de frente prácticamente al borde del área de lo que era Kevin Dabson, pierde la pelota y no tuvo mejor idea que pegar un castañazo hacia el costado y que claramente el árbitro del partido termina cobrando un penal que fue absolutamente claro. Y esa situación le generó a Boston River, quizás ya en el segundo tiempo, sin merecerlo, la posibilidad del segundo gol. Y de ahí en adelante, Peñarol toca fondo, lo ponemos en los títulos. ¿Por qué? Porque uno lo tiene que decir también a nivel institucional. Yo entiendo que hay dirigentes dentro de lo que son el grupo de consejeros de Peñarol que tienen un punto de vista y que está marcado y que está muy bien, y que tratan de alguna manera transitar determinados caminos en este tema de vinculación o no con los que aparecen hoy como un grupito dentro de la barra de Peñarol. Pero lo cierto y lo concreto que uno dice como título, Peñarol toca fondo a nivel institucional, porque ya está el tema como generalizado en el sentido de decir, bueno, cuando ese grupito, que no son solo algunos, como yo escuché decir allí en las transmisiones de Star Plus y de Tenfield, son más que algunos, bastante más que algunos, pero cuando ese grupito te quiere parar un partido transitoriamente, te lo para. Cuando quiere decir, che, en este momento no, parémoslo, transitar de una tribuna a la otra como pasó por Copa Continental ante Colón en el campeón del siglo. Cuando te quieren poner una bandera como pasó en el partido de Plaza Colonia, de Nacional, sabiendo que esto va a parar el partido, en un momento donde contra Plaza, en ese preciso momento, Peñarol, que futbolísticamente había sido muy malo, trataba por lo menos de generar esbozos de recuperación deportiva. Cuando pasa lo que pasó en el Clásico, más allá de la responsabilidad nacional, que también la tuvo Peñarol. Cuando aparecen una serie de circunstancias y situaciones donde algunos de los que están dentro de la barra, que son más de ese grupito minúsculo, como algunos dicen, se te cuelgan de los alambrados para que el árbitro pare el partido. Entonces, muchachos, tenés un gran problema en la interna de la institución y tenés un gran problema dentro de la barra. ¿Por qué? Porque te paran el partido cuando quieren. Y cuando quieren, te suspenden el partido, como pasó justamente ayer. Ayer se dan hechos de mucha gravedad. No solamente lo que era la rotura del alambrado en un momento del partido, estamos hablando de la tribuna que daba en el segundo tiempo detrás del arco justamente del arquero de Boston River. Lo cierto y lo concreto es que durante el desarrollo del juego se rompe el alambrado. Está claro que cuando termina el partido se rompe mucho más. Y en un momento determinado, y esto lo denuncia un jugador de Boston River que lo dice a través de la radio que estaban cubriendo justamente lo que es haciendo la cobertura del partido, en vivo y en directo en la transmisión de fútbol, uno de los futbolistas de Boston River reconoce públicamente que cuando se para el partido, porque se paró 2 veces, yo creo que Leodán tenía todos los elementos para suspender el partido y lo termina suspendiendo. Yo creo que debió suspenderlo unos minutos antes. Bueno, a Leodán le informan desde el área de seguridad, con gente de la policía y hombres de seguridad dispuestos por la Asociación Uruguaya de Fútbol, que había un arma en la tribuna.
Y esto lo dice públicamente un chico de Boston River que se lo dice el propio Leodán González. Entonces, el hecho es absolutamente grave, el partido está bien suspendido y te enfrenta hoy a una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Yo desde ayer a hoy charlé con algunos consejeros de Peñarol. Sobre todo lo hice lo voy a decir claramente, lo hice con el presidente, entre otros dirigentes, que tuvo por lo menos la delicadeza de contestarme algún mensaje que yo había enviado. Y Peñarol hoy vive un gran problema. ¿Cuál es el problema que tiene Peñarol hoy? Históricamente, y yo recuerdo programas que se habían hecho en Canal 12, que nos habían invitado 4 o 5 ocasiones sobre el tema de la violencia en el fútbol, cuando se había generado aquel famoso tema de la garrafa en el Estadio Centenario, cuando esa orden se había dado desde la cárcel y terminó suspendiendo un partido. Bueno, en aquel momento se generaron distintos debates y charlas a nivel periodístico con la presencia en aquellos programas muy interesantes en Canal 12, no solo de varios colegas yo pude participar, sino también fundamentalmente de personas idóneas en la materia, por lo menos en teoría. Y en aquel momento, recuerdo, para Canal 12, en esos programas especiales, recuerdo algún programa de Tabocas Mía, cuando me invitaban a charlar del tema, en aquel momento uno individualizaba la tribuna de Peñarol, haciendo referencia a lo que históricamente era la Ámsterdam del Estadio Centenario, donde se ubicaba cada uno de los sectores que componen la barra de Peñarol. Y en función de dónde se ubicaban en los distintos sectores de la tribuna, si estabas más arriba y más al medio, tenías un poder en la barra mayor que lo que se, de alguna manera, situaban más a los costados y más hacia abajo. Entonces, en aquel momento había 2, 3 referentes de la barra de Peñarol, que tiempo atrás, años antes, históricamente, hasta en algún momento se habían blanqueado los barras para que de alguna forma, de alguna manera, trataran de ayudar en el tema seguridad para frenar un poco la locura que se generaba 2 por 3 en la tribuna o 2 por 3 con algunos o con unos cuantos de la barra, en este caso de Peñarol. Eso con el tiempo terminó como sacándose. Entonces, ¿qué es lo que se encuentran hoy algunos consejeros de Peñarol cuando te hablan del tema? Y yo creo que acá hay otra pata que tenemos que definitivamente sumar. Te dicen por un lado, bueno, hoy cabezas de barra de distintos sectores que componen la barra de Peñarol, hoy no tenés. No tenés referentes de barra. Perfecto. ¿El tema cuál es? El tema que tampoco la policía entra en la tribuna. Y ayer quedó claramente patentizado. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando se para la primera vez el partido, que después transcurre, Leodán dice, muchachos, denme las garantías que puedo seguir. Yo no voy a entrar en conceptos de seguridad porque no me corresponde, no soy idóneo en la materia. Se escuchó clarito por los micrófonos de sonido ambiente de la televisión. Y yo creo que lo que dice Leodán es una cosa correcta. Entonces le dieron en ese momento cierta seguridad, Leodán siguió y después se terminó suspendiendo. Pero lo que sí quedó patentizado es que en esa tribuna, detrás del arco donde estaba en ese momento el arquero de Boston River, no había un solo policía, porque la policía no entra, no ingresa a la tribuna. Cuando se suspende el partido y se generan una serie de situaciones de idas y vueltas, cuando se empieza a desalojar naturalmente por parte de los hinchas de Peñarol que estaban en ese sector del Parque Alfredo Víctor Viera, se ve un cordón policial ¿dónde? Pero dentro del campo de juego, prácticamente parado a la altura de la línea del área grande. Entonces lo que está claro es que la policía está afuera, o si no, en este tipo de casos se mete adentro de lo que es el campo de juego, pero no está en la tribuna. Entonces, si vos no tenés policía en la tribuna, si aquellos referentes de barra tampoco los tenés, que me parece perfecto que no estén, si vos tenés un grupito, que no son algunos, que son unos cuantos más de lo que la gente piensa, que cada 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cuando se les antoja, te paran el partido por lo que hacen en la tribuna, decime cuál es la solución. ¿Cómo se soluciona esto? Y ahora tenés otro gran problema, porque el próximo fin de semana, y ya estamos a jueves, Peñarol enfrenta a River. ¿Qué hace Peñarol? ¿Juega con público en las tribunas? El socio, el butaquista de Peñarol, termina pagando las consecuencias de ese grupo que está dentro de la barra, que hacen lo que quieren dentro de la tribuna de Peñarol y que hicieron, por ejemplo, ayer que se suspendiera el partido, como otras veces que se demorara y se frenaran y se cortaran permanentemente los partidos. ¿Me explico? Pero bueno, es todo un tema que vamos a analizar, que vamos a desarrollar en la mañana de Tirando Paredes. Le pedí a mi amigo Maxi Novaro en las redes sociales, vamos a escuchar hoy audios de hinchas y socios de Peñarol. Yo ya tengo un montón, que desde ayer llegaron justamente al celular 099 56 40 40. Yo lo voy a sacar directamente acá por el micrófono de acá. Lo que sí les pido que sea un audio de 30 a 40 segundos para que todos puedan participar. Bueno, lo dicho y lo concreto es que estamos ante una situación donde para ser colorario de un campeonato
bastante duro en cuanto a lo que es futbolísticamente y a lo que es todo este tipo de cosas que terminan siendo de falta de seguridad, bueno, tenemos, como pocas veces viste en los últimos tiempos, un partido suspendido. ¿Qué va a pasar con este partido desde el punto de vista reglamentario? Y ya seguimos transitando en la información y sobre todo en los títulos, pero queríamos arrancar con este elemento, yo digo parte de editorial y parte también de información para los amigos que nos prestan el oído y nos escuchan en Montevideo, en el interior y en el exterior del país y que nos siguen también a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, el fin de semana la fecha se va a jugar, porque muchos decían anoche, che, pero vos no podés tener un partido pendiente faltando 2 fechas en cuanto al resultado, cuando en realidad se te viene la fecha de este fin de semana, el otro y se termina el campeonato. Lo primero que hay que decir es que Boston River va a ganar los puntos. O sea, lo que pasó ayer en el Parque Alfredo Víctor Viera es un tema estrictamente vinculado a Peñarol. Boston River no tiene nada que ver. El partido cuando se suspende lo ganaba Boston River por 2 goles a 1. Faltaban unos más o menos 3 minutos para la finalización del mismo y seguramente una adición de 7 u 8 minutos. Faltarían entre tiempo reglamentario y adición unos 9 o 10 minutos. Bueno, Boston River no tiene nada que ver. ¿Qué hizo en la cancha? Estaba ganando el partido por 2-1. ¿Por qué el partido se suspende? Porque un grupito, que es de mayor cantidad de lo que muchos dicen, en la tribuna hizo todo para que el partido se suspendiera. Se denunció un arma dentro de la tribuna, se rompieron los tejidos, se tiraron una serie de piedras, una serie de elementos y objetos para dentro de la cancha. En el primer tiempo al propio Dawson le tiran una petaca de la propia hinchada de Peñarol, y acá Peñarol es el absoluto y total y único responsable de lo que pasó justamente en el Parque Alfredo Víctor Viera. Digo único en el tema de cómo termina resolviéndose por parte del Tribunal Disciplinario este partido. No creo que sea el único, porque hoy tenemos una irresponsabilidad del Ministerio del Interior que definitivamente tiene que tomar cartas en el asunto y poner en la tribuna, poner policías para que esto se trate de evitar. Y en lugares estratégicos colocados y colocados con el suficiente tiempo antes de lo que es justamente el inicio del partido y que ingrese justamente el hincha en la tribuna para que en definitiva se puedan prevenir y solventar este tipo de situaciones. Bueno, hoy la tribuna es tierra de nadie y hacen absolutamente lo que quieren y terminaron parando el partido. Recapitulando sobre esto último que decíamos, el partido lo va a ganar Boston River. Yo después le voy a pedir a Juanito y a Pulu que cuando den la tabla lo den con los 3 puntos de que todavía formalmente no se le adjudicaron. Es cierto que hay un procedimiento que se tiene que desarrollar, hay un tribunal disciplinario, a este tribunal disciplinario le va a llegar primero lo que es el confidencial de los árbitros del partido y obviamente los informes de los veedores de seguridad. Con esos elementos va a abrir expediente. Y después hay tiempos procesales, obviamente se le va a dar vista a Peñarol de todo esto, quizás tal vez por algún motivo se le pueda dar vista a Boston River, no entendería cuál sería la vista a Boston River, simplemente que fue partícipe del partido del día de ayer. Hay una serie de días donde se puede contestar y va a haber una resolución. Y en ese sentido, en cuanto a la resolución que pudiera llegar a haber, se habla del próximo día 26 de octubre, como que el fallo podría emitirse más o menos por esa fecha. ¿Qué va a decir el fallo? Que el partido no se va a continuar el pico que queda, obviamente, que Boston River se lleva los puntos. ¿Y por qué no está en disputa o en riesgo o en juego la fecha del fin de semana? Porque después lo vamos a leer. Desde el punto de vista reglamentario, hay un artículo del Código Disciplinario que hace referencia a cómo transitar cuando un partido se suspende antes del inicio, cuando se suspende por lo que pasó justamente ayer, faltando algunos minutos, o cuando se genera un hecho de violencia lo suficientemente importante para tomar en cuenta cuando el partido está concluido. O sea, marca 3 ítems diferentes. Y en el ítem de ayer, partido suspendido, cuando lo que quedaban eran pocos minutos, el partido no se va a volver a jugar, no es obstáculo para que en definitiva el fin de semana la fecha se pueda seguir disputando. Y si habla, reitero, del día 26 como un día para que haya un fallo con relación a lo que aconteció, reitero, en el Parque Alfredo Víctor Viera. ¿Peñarol pierde los puntos del partido? Sí, señor, los va a perder, como lo estaba perdiendo en el campo de juego. Después, atenti, responsabilidad objetiva de los clubes. Hay un ítem que hace referencia a la pérdida de puntos. Dentro de esto que yo estoy explicando, cuando se habla de que quede claramente patentizado la responsabilidad de un equipo que, producto de los desmanes que genera la tribuna, el partido se suspende cuando va perdiendo el mismo, no solo se le sacan los 3 puntos, sino que además se le saca un punto dentro del mismo campeonato. O sea que lo que mínimo que tendría que hacer la comisión disciplinaria, desde mi percepción humildemente, con la reglamentación que tengo vigente, es darle el partido ganado a Boston River y además quitarle un punto de Peñarol dentro de este mismo campeonato. No le va a cambiar nada a Peñarol, Peñarol ya está prácticamente condenado a jugar Copa Sudamericana.
Y después lo otro, un tema más profundo de responsabilidad objetiva de los clubes que tiene que ver con la pérdida de puntos para futuros campeonatos. Pero de esto vamos a hablar más adelante en la edición de hoy a la mañana de Tirando Paredes. Cielo encapotado, cielo gris, hay bastante viento, no creo que haya tanto frío, pero bastante viento. Esperemos que el tiempo y la condición climática mejore. Y esperemos que el fútbol mejore y que la seguridad de las instituciones mejoren, que el Ministerio del Interior, con su falta de accionar, cambie sustancialmente y entienda que debe estar en la tribuna. Y después lo otro, que la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol también ponga las barbas en remojo y empiece definitivamente a transitar el camino en forma paralela con el Ministerio del Interior para asegurar policías en cada una de las tribunas, que es lo que tiene que acontecer. Si no, un grupito que es mucho más de lo que muchos piensan, es bueno reiterarlo por enésima vez, te para el partido cuando quiere, te tranca el partido cuando quiere, te suspende momentáneamente el partido cuando quiere o te suspende el partido definitivamente, como aconteció ayer en el Parque Alfredo Víctor Viera. Si sumamos los puntos, Pillo, de lo que fue el partido entre Boston River y Peñarol, en este momento la tabla anual y a falta de ciertos partidos a decretarse en el día de hoy para culminar la fecha número 13, Boston River se ubicaría en la posición número 4 con 58 unidades, es decir, ubicando puestos de Copa Libertadores, mientras que Peñarol baja a la posición número 7 con 55 puntos, esto es posición de Copa Sudamericana. Exactamente. Lo que hace Juanito es darle los 3 puntos a Boston River, que es lo que va a pasar cuando formalmente en unos días la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol tome posición al respecto. Pero no tengan ningún tipo de dudas que el partido no se va a disputar el pico, sería insólito que así aconteciera. Peñarol es el único y directo responsable de lo que aconteció en el Parque Alfredo Víctor Viera y esas 3 unidades serán justamente destinadas a la institución de Boston. Lo otro que hay que ver en función de la reglamentación vigente, reitero, cuando se da un partido suspendido en estas condiciones, cuando ya se había jugado y faltaban pocos minutos o se estaba jugando y faltaban algunos minutos para la finalización, el artículo que ya voy a hacer mención en un ratito del Código Disciplinario prevé además la quita de un punto. El hecho tiene que ser lo suficientemente grave de carácter colectivo. Y está claro que ayer fue de carácter colectivo. No se tiró una piedra, se tiraron un montón de piedras. No se tiró una petaca, se tiraron varias petacas. Y llovieron varias cosas de la tribuna justamente en ese momento del campo de juego. Después lo otro, el alambrado roto, se rompió durante el partido y después se rompió mucho más cuando el partido fue suspendido. Y no olvidemos algo que vamos a repasar en un ratito nada más, que son pocos segundos, cuando un futbolista de Albion le reconoce ayer a una de las radios que estaba emitiendo de manera directa que el árbitro del partido, Leodán González, les había informado de que había un arma en la tribuna. Entonces es un combo completo. En ese combo completo está claro que tiene sentido colectivo, que no fue una sola persona que tiró identificada y que tiró simplemente un proyectil. Habrá que ver después qué hace Peñarol en cuanto a seguramente la contestación de las vistas que se le da, tratando de alguna manera de generar, no digo anticuerpos, pero de generar argumentos, mejor dicho, para que la sanción sea lo menor posible. Pero sí está claro que, más allá del tema de los puntos, acá Peñarol, que viene con un montón de antecedentes, digámoslo claramente, con un montón de circunstancias y situaciones, sobre todo en los últimos tiempos, seguramente por el disgusto de lo que están viendo en el campo de juego, pero que no se justifica para nada, bajo ninguna circunstancia. Hay que ver Peñarol cómo resulta con alguna sanción mayor en lo económico, con cierre de cancha o alguna cosa más. Hay que ver qué es lo que pasa, pero que Peñarol tiene antecedentes no lo puede negar absolutamente nadie. A ver, vamos a recapitular el tema. Está claro que ayer el partido se suspende faltando 3 minutos. Faltaban 3 minutos y la adición. Se suspende por el hecho vinculado estrictamente a la realidad interna de Peñarol. Entonces el Tribunal Disciplinario, más allá que de vista Peñarol, que hará lo descargo, todo lo que vos quieras, le va a dar el partido ganado a Boston River y le va a adjudicar los 3 puntos. Estos 3 puntos que ya hemos nosotros establecido en la tabla de posiciones, tanto en la anual, como hizo Juanito, como en la de clausura, como hizo Pulo. Después lo otro, hay que ver si, en función de la reglamentación vigente, se les quita además a Peñarol un punto dentro del mismo campeonato. ¿Por qué? Porque la reglamentación habla que de un hecho que fuera manifiestamente grave de carácter colectivo, este fue grave de carácter colectivo, que genera la suspensión por parte del árbitro justamente del partido, porque la seguridad no le daba las garantías correspondientes. Bueno, debiera sacársele un punto también dentro del mismo campeonato. Así que Peñarol puede sufrir la quita de un punto dentro del mismo campeonato. Pero después hay un tema mucho más profundo, que pasa por lo que puedes hacer vos o no, antes, durante y después del partido, con la famosa responsabilidad objetiva de los clubes. Perdón. Está claro que en un momento determinado, en este proceso, cuando surgió el Código Disciplinario, hubo como una cierta situación de bajar un poco los decibeles y poner una especie de cláusula para que en definitiva no se generara tan rápidamente la pérdida de puntos. Lo que pasa es que después lo vamos a compartir con la audiencia, vamos a leer esa parte también del reglamento, donde se puso una palabra que de alguna manera los condiciona. ¿Por qué? Porque si yo puedo demostrar previamente, más allá de un incidente, que fui lo suficientemente preventivo
para que los hechos no acontecieran y los hechos terminan aconteciendo, si yo puedo demostrar en una comisión disciplinaria que hice todo lo previo, lo que tenía que hacer, factiblemente me bajen la pena que se pueda resolver en cuanto a sanción. El tema que hay un concepto en el Código Disciplinario que hace referencia a que todo lo que yo previamente pueda hacer debe ser eficiente y debe ser eficaz. Eficiente y eficaz son dos conceptos que se manejan. Yo puedo ser todo lo eficiente posible, haber tomado como previsión toda la medida del caso, pero si después se me genera el incidente dentro del campo de juego o en la tribuna, nunca voy a ser eficaz. Al no materializarse el concepto de eficaz, porque está claro que el partido se termina suspendiendo, hubiera sido eficaz si no se hubiera generado el problema. Yo tomé las medidas previas en cuanto a seguridad, ¿sí? Fui lo suficientemente diligente, fui eficiente, hice todo lo que tenía que hacer y la consecuencia es que no pasó nada. Al aparecer en el código la palabra eficaz, yo puedo ser diligente, puedo ser súper preventivo en materia de seguridad, puedo ser eficiente porque todas esas medidas las tomé con eficiencia, pero si el resultado final es un incidente como se generó, no se configura el concepto del adjetivo de eficaz. Entonces opera y corre la pérdida de puntos, que es lo que debiera definitivamente de una buena vez pasar. Y esta pérdida de puntos puede finalmente generarse hasta para el campeonato de la próxima temporada. No digo que esto vaya a pasar, digo las posibilidades reglamentarias que tenemos dentro del código. Y me parece un elemento que se tiene que definitivamente poner sobre la mesa para tratar de evitar todo este tipo de situaciones y hechos. La única manera que esto se frene es cuando los clubes saben que verdaderamente pueden perder puntos en este campeonato y en el que viene. También es cierto, dicho esto, de que si para que esto aconteciera con voluntad política, lo que tiene que haber previamente por parte del Ministerio del Interior es poner las barbas en remojo y decir, señores, nosotros somos el Ministerio del Interior, nosotros debemos bregar por la seguridad de la ciudadanía. ¿Y que los espectáculos deportivos son la excepción? No. ¿Y el fútbol es la excepción? No. Entonces, si vos vas caminando por la calle y agarro una piedra y se la tiro a una persona, a un transeúnte, o agarro un grupo de 7, 8 piedras, se las tiro a un tipo que está pasando con su auto, o lo que fuera, seguramente alguien me denuncie, alguien me vea, alguien me detenga. Y yo tendré que afrontar desde el punto de vista jurídico, eventualmente en lo penal y lo civil, las consecuencias de mis actos ilícitos. Si esto pasa en la calle, ¿por qué no pasa en la tribuna en un partido de fútbol? ¿Por qué la tribuna es liberemos situaciones y que pase todo lo que tenga que pasar? Porque en definitiva después nadie termina siendo sancionado. Sí es verdad que en los últimos tiempos apareció un fiscal, el pobre Romano, que hace lo que puede. Que tengo entendido que terminó formalizando a una serie de hinchas después de mucho tiempo en el partido Colón con Peñarol y algunos de ellos terminaron justamente tras las rejas. Pero más allá de esto, tiene que haber un tema de fondo. No puede ser la voluntad individual de un fiscal que trata de buscar prueba y la prueba muchas veces no aparece. Acá tiene que haber una voluntad política donde el Ministerio del Interior tiene que hacer el motivo por el cual existe el Ministerio del Interior. Cuidar la seguridad de todos aquellos que quieren ir a un espectáculo de fútbol, que son la gran mayoría, como ayer aconteció también en el Parque Alfredo Víctor Viera, y puedan, en la derrota, en el empate o en el triunfo, disfrutar de un partido de fútbol sin que pase absolutamente nada. Acá te paran el partido cuando quieren. Cuando quieren transitan de una tribuna a otra, se van a un lugar y te paran el partido. Pasó en el Gran Parque Central, con el Clásico. Pasó en el Campeón del Siglo, con Peñarol y Colón, más allá de la consecuencia jurídica y del gran laburo del fiscal Romano que hacíamos referencia recién. Transita en la tribuna, nadie los frena, nadie los para. La seguridad de cada uno de los equipos, esta guardia privada, están pobrecitos pintados al óleo. No tienen la posibilidad, desde el punto de vista reglamentario, para poder operar, para poder actuar, para poder efectivamente frenar este tipo de ademanes, de gestos absolutamente ilícitos que se dan en la tribuna. No tienen la potestad para hacerlo. Simplemente están parados y le pueden sugerir a alguien, che, no hagas esto, y nada más. Y esto no se arrastra de ahora. Esta no participación de la policía en la tribuna es en lavarse las manos, digámoslo claramente. Acá también hay responsabilidad del Ministerio, pero no es de ahora, es de hace muchos años atrás. Cuando otro era el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el doctor Sebastián Corvo, que era presidente justamente, José Luis Corvo, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y en aquel momento la ministra del Interior, por hechos que se habían dado en algunos clásicos en el estadio, firmaron un protocolo donde la policía dejaba de meterse en la tribuna. De ahí en adelante, los grupitos que cada vez son mayores, no de toda la barra, de un sector de la barra,
que muchas veces pasa en Peñarol, ha pasado en otros equipos, también en Nacional, te paran los partidos cuando quieren, te frenan los partidos cuando quieren, te dicen, bueno, ahora sabes qué, te lo frenamos 5 minutos, 10, 15, 20. Bueno, muchachos, ahora volvemos a nuestro lugar natural, continúen con el espectáculo. Lo maneja parte de la barra. Y eso es lo que es un disparate y no se puede permitir, no se puede tolerar más. Entonces, más allá de los aspectos reglamentarios que nosotros entendemos que no se tiene por qué suspender la fecha del fin de semana, esto lo digo en condicional, veremos qué es lo que se resuelve por parte de la mesa ejecutiva y el ejecutivo. El ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol definitivamente tiene que arrancar por el camino, o si lo arrancó, transitar y profundizar de señores, el Ministerio del Interior y la policía tiene que meterse en la tribuna. Paga fortunas el fútbol, fortunas por la seguridad. Los partidos de fútbol de los equipos dan déficit y uno de los costos más grandes que tienen los partidos es justamente el tema seguridad. Se paga un montón de guita por espectáculos que tienen 100 personas, 150 personas en cuanto a seguridad. Y el día que realmente la necesitas, bueno, no opera de la mejor manera y termina pasando lo que aconteció ayer justamente en el Parque Alfredo Víctor Viera. Un par de elementos más desde el punto de vista informativo que tiene que ver con este tema y esta realidad que se está viviendo en Peñarol, en lo deportivo, pero también en lo institucional, a raíz de lo que pasó con un grupo de la barra ayer en el Parque Alfredo Víctor Viera. A mí me dicen y me mostraron, hay una nota que se está como viralizando en las redes sociales donde se está pidiendo hay una redacción y se están pidiendo elecciones anticipadas en Peñarol. Me dicen en este momento que ya llevan unas 700 firmas, esto empezó anoche y se está como intensificando y se llevan unas 700 firmas, y yo simplemente cumplo porque me mandaron la nota y me mandaron parte de las firmas y sé que me lo manda, simplemente cumplo con informarlo, más allá que esto después tenga andamiento o no lo tenga. Pero bueno, esa es la realidad que se está viviendo hoy desde todo punto de vista en la interna de Peñarol. Pillo. Está claro que... Sí, decime. Acá Eduardo nos pone una pregunta interesante en el canal de YouTube y pone, si el partido se suspende y se lo dan por ganado a Boston River, ¿termina 2-1 o termina 3-0 a favor de Boston River? Porque si bien pierde los puntos igual Peñarol, en cuanto a diferencia de goles, recordemos que Peñarol está muy parejo en la tabla anual y puede marcar la diferencia, esa diferencia de goles, ¿no? Exactamente, bueno, ahí hay que ver, Pulo, que resuelve la comisión disciplinaria. Lo que sí te puedo decir, que el partido se lo van a dar ganado a Boston River sin ningún tipo de duda. Hay que ver con qué resultado final, si se mantiene este resultado, faltando lo que faltaba, porque acá era casi un partido concluido, ¿me explico? No es un partido que se suspende antes de iniciar, porque la barra de un equipo X generó un incidente y termina la comisión disciplinaria resolviendo, va a una nueva instancia, bueno, se resuelve que el otro equipo gane los puntos. Y ahí se pone, digamos, un resultado ficticio. Acá había un resultado real. El partido lo estaba ganando 2-1 justamente Boston River. Pero en última instancia, Pulo, será una resolución de la comisión disciplinaria de la asociación o el tribunal disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y después lo otro, que no es solamente un tema goles, por esto que yo te decía que el reglamento ampara que para un hecho lo suficientemente grave, como el que se generó justamente en el Parque Alfredo Víctor Viera, y que sea de carácter colectivo, como fue el Parque Alfredo Víctor Viera, el propio equipo que generó esta situación, en este caso Peñarol, podría llegar a perder un punto dentro de este mismo campeonato, Pulú. Entonces, también ya no solo es un tema de diferencia de goles, sino también pasaría a ser un tema de puntos. Esto lo tendrá que resolver, reitero, el Tribunal Disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Algo más, muchachos, con relación a este tema? ¿O metemos la pausa a la primera cuando estamos muy cerquita ya de las 9 de la mañana? No, con respecto a lo deportivo, se vio nuevamente a Peñarol un equipo totalmente intrascendente en el primer tiempo, donde no atacó directamente el arco de Boston River, se le vio nuevamente sin ganas. En el segundo tiempo, con los cambios, yo creo que quizás se le dio ese revulsivo que precisaba por lo menos para intentar sacar un poco adelante el partido, pero bueno, termina cometiendo, como vos decías, Pillo, el error Ramos sobre el final, un error infantil y que no puede suceder, y es un error puntual porque venía jugando mejor Peñarol el segundo tiempo, que te termina costando partidos, y es algo que se viene repitiendo a lo largo de los años en Peñarol, y bueno, y que nuevamente genera el malestar de la hinchada de Peñarol, que yo muchas veces, y ya viendo el partido de ayer, no lo entiendo, porque si bien ya ha sucedido con la hinchada de Peñarol estos temas, generalmente sucede cuando Peñarol todavía tiene chance de remontar el partido. O sea, el hincha de Peñarol se perjudica a sí mismo, por así decirlo. Más allá de las posibles sanciones, yo me acuerdo en el Clásico, por ejemplo, que si bien fueron las dos hinchadas las que generaron problemas, Peñarol había descontado y podía llegar con el envío anímico como para empatar el partido en el Clásico.
Y ayer, por ejemplo, si bien iba perdiendo, todavía restaban unos cuantos minutos más el descuento por todo el tema del VAR, como para que Peñarol lo pueda dar vuelta o por lo menos empatar el partido. Entonces, más allá de las sanciones que se puedan dar después, el hincha de Peñarol se perjudica a sí mismo dentro de la cancha y en cuanto a lo deportivo también. Sí, yo comparto, Pulo, mirá, y te asumo, vos hablabas del clásico, en un momento cuando Peñarol descuenta, el partido se termina parando por situaciones que se generan en la tribuna de Peñarol. Ayer, si bien Peñarol el primer tiempo fue para el olvido, Leo Ramos echa mano para el segundo tiempo. Y mete a Bentancur, mete a Rossi y mete a la Quintana. El equipo cambia sustancialmente, Pulo. Vos si tuviste chance de ver el partido, no sé si Juanito tuvo la chance, los primeros 25 minutos del segundo tiempo, Peñarol estaba más cerca, después que empata enseguida cuando arranca el segundo tiempo, del segundo gol que Boston River justamente de generar su propio gol. Después de los 30 minutos el partido entra en una meseta y rápidamente se genera un error o un horror de el propio Ramos, el lateral de Peñarol, que es un error individual y que termina costándole un penal y poner a Boston River transitoriamente con el 2-1, producto del cual después el resultado termina quedándose de esa manera porque se termina suspendiendo. Pero cuando Peñarol estaba en ese proceso de mejorar en el segundo tiempo, también se genera lo que se genera en la tribuna. Y no olvidemos, Pulu, que los otros días con Plaza Colonia, si bien Peñarol no lo había hecho bien, Plaza hizo un gran partido, un gran primer tiempo, en un momento determinado del segundo tiempo, cuando Peñarol esbozaba cierta recuperación, se volvieron al colgar el tejido y Cristian Ferreira, como no podía hacer de otra manera, hizo lo correcto, volvió a parar el partido. Entonces lo que vos decís yo lo comparto, lo decía algún oyente que estábamos escuchando recién, la sensación que queda es que desde un sector, porque yo no quiero hablar de toda la hinchada de Peñarol, y tampoco de toda la barra, hablo de un sector de la barra, que no son algunos, un grupito mínimo, minúsculo, no, son un grupo, y ese grupo tiende a ser cada vez más grande, digámoslo claramente, pero no deja de ser un grupo dentro de la barra de Peñarol, parecieran que le ponen el freno a mano al equipo, y lo frenan y lo paran, ex profeso en los momentos que el equipo muestra ciertos signos de recuperación. Pasó con Plaza y Peñarol, pasó con Nacional y Peñarol, y pasó ayer también con Boston River y Peñarol. Y yo. Entonces pareciera, de alguna forma, de alguna manera, que hay algo como que está premeditado y armado, esto lo digo en condicional, porque no le puedo demostrar de decir, che, bueno, si mejoramos un poquito, pimba, hacemos relajo. Total, si no nos mira nadie, si no nos regula nadie, si no nos fiscaliza nadie, si la tribuna es tierra de nadie porque la policía no entra. Entonces eso tendría que ser más un tema de profundidad interna de Peñarol, desde los consejeros, si esto fuera así, ¿por qué está pasando y por qué pasa de esta manera que estamos describiendo? Decime, Juanito. No, bueno, de estos partidos que mencionaste también recuerdo el de Copa Uruguay, ¿no? Con Boston River, que bueno, estaban empatando 0-0 y que termina en penales, más allá de que haya sido por el aniversario, lo de ayer no es la primera vez que pasa. Y en cuanto al equipo de Peñarol, bueno, la verdad que le costó mucho, de los peores primeros tiempos que hemos visto, y da la sensación de que Peñarol siempre regala un tiempo, siempre sale dormido el primer tiempo, siempre regala absolutamente todo, no atacó, no tuvo ninguna chance de gol, y también la sensación que se genera es que para el entretiempo se pide a gritos más de un cambio. Y ayer pasó, metió mano, metió 3 cambios, y uno sobre todo le dio el resultado, que es el de Nico Rossi, que la primera que toca la manda a guardar. Y lo último, en cuanto a Boston River, quiero destacar también la actuación de Cristian Olivera, la verdad que marcó un golazo, de Darío Alberti también, de José Alberti también, que marcó un lindo gol, manejó los hilos, la verdad, del equipo. Y bueno, un golazo de Cristian Olivera, la verdad lo festejó de gran manera. Y también Agustín Rodríguez, que es el goleador que tiene el equipo de Nacho Iturralde, lo decía hoy, triunfo importantísimo que lo deja a Boston River en zona de Copa Libertadores, por lo menos hasta hoy. Exactamente. Y bueno, y coincidimos plenamente, Juanito Pulu, en lo que vimos del partido. Boston River además tiene una forma y una manera de jugar que por momento te saca las casillas para aquel equipo que quiere recuperar la pelota y genera ansiedad porque no la recupera. Y si tiene que volver hacia atrás y empezar y refundar la jugada, lo hacen permanentemente, no tienen ningún tipo de reparo en hacerlo. Bueno, por momentos el partido se dio para que Boston River lo pudiera hacer de esa manera. Cuando le mete a Rossi, cuando le mete a la Quintana y le mete a Bentancur, el equipo salió a presionar más arriba y se dificultó la salida de fondo de Boston River. Y Peñarol hubo 20 minutos, no digo que se lo llevó por delante, pero por lo menos que mejoró sustancialmente el desastre que había hecho en el primer tiempo. Yo lo que le valoro a Ramos es que por lo menos mete cambios. Arranca el segundo tiempo con 3 cambios de una. Yo miro Repeto Nacional. ¿Qué se le critica a Repeto Nacional? La falta de celeridad en los cambios cuando los tiene que hacer y los hace relativamente tarde. Esto no lo digo yo, lo dice el hincha del Socio Nacional. Así que bueno, veremos esta situación. Le voy a pedir a mi amigo Diego Alegre, el gran Diego Alegre que tenemos como hombre que nos pone al aire. Hay 2 audios que son cortitos para terminar con este tema de Peñarol, más allá de alguna situación en cuanto a aspecto informativo. Una tiene que ver con la salida, Diego, de los jugadores de Peñarol.
Está claro que los jugadores de Peñarol, ya en el entretiempo, varios de ellos fueron recontraputeados de la tribuna. Hay un ida y vuelta de Gargano con parte de la parcialidad de la tribuna que estaba enfrente a la principal, justamente del Parque Alfredo Víctor Viera. Cuando termina el partido ayer y se van hacia el rincón, al ángulo, donde salen y desembocan en el vestuario, la cantidad de gente que se agolpó justamente allí de Peñarol y las cosas que le dijeron, los disparates y los insultos, fueron de todo tipo, color y tamaño. El tema que además, dentro del vestuario, el equipo cuando estaba para salir no salía, porque si bien hay una separación con reja de por medio, está claro que la separación por donde pasa el plantel de Peñarol y donde estaba la parcialidad en la salida de esa zona del Parque Alfredo Víctor Viera, del Prado Montevideo, son muy poquitos metros. Entonces había una situación bastante compleja. Bueno, ahí sí afuera, la gendarmería se metió en el tema y terminó dispersando. Pero lo que hace la gendarmería es dispersa afuera y previene en el campo de juego, como se vio cuando se suspendió el partido, pero no en la tribuna, que es donde tienen que estar. Bueno, son pocos segundos. Los jugadores de Peñarol salían de esta manera y escuchen ustedes, son 15, 17 segundos, los insultos de todo tipo, color y tamaño que recibían en el trayecto de el vestuario hasta el ómnibus, que era justamente el que después los terminó desplazando. Acá está. ¡Puto! ¡La concha de su madre que pone el huevo! ¡Venga de cabores! ¡Rossi! ¡Rossi, vamos arriba, Rossi! ¡Usted es el único, ¡usted es el único, Rossi! Bueno, este era el ambiente, para los que no estuvieron en el Parque Alfredo Víctor Viera, en el cual se despedía al plantel de Peñarol. Entonces, imagínense usted lo que le queda a este plantel de Peñarol con los dos partidos restantes. Con el de River, que se va a jugar en las próximas horas, en principio el fin de semana, por lo que estamos explicando, y la última fecha justamente de Peñarol. Y en el medio también el famoso tema de las semifinales de la Copa Uruguay. Entonces, hay un ambiente durísimo. Al plantel ya no se le banca absolutamente más nada. Yo quiero decir que el 85%, 90% de la parcialidad de Peñarol lo ha acompañado en los momentos más críticos a nivel deportivo. Los otros días con Plaza Colonia, en el campeón del siglo, metieron 25.000 personas en la tribuna. Entonces habla de un equipo que está sufriendo una parcialidad que sufre, porque lo que ve en la cancha no gusta, porque lo que ve en la cancha está feo, y porque la cancha no le trae el resultado deportivo que esperan, y es como una especie de círculo vicioso del cual Peñarol a nivel deportivo no sale. Y el hincha banca de la tribuna. Pero también hay un 10, un 12%, que en números es un montón, que hacen lo que hicieron justamente en el Parque Alfredo Víctor Viera, que hacen lo que hicieron, por ejemplo, en el partido con Plaza en el campeón del siglo, que hacen lo que hicieron en el Gran Parque Central, más allá de la responsabilidad también que algunos hinchas Nacional tuvieron, que ya hemos denunciado, que hacen lo que hicieron, por ejemplo, en el propio campeón del siglo en la Casa de Peñarol, cuando por Copa Continental enfrentaron a Colón y se fueron de una tribuna pasando por la de enfrente a la principal y se fueron al otro arco para justamente meterse y pelearse con la gente de Colón. Bueno, ese sector es el que está definitivamente cagando a Peñarol. Digámoslo claramente, perdón la expresión. Los están cagando de todo tipo, color y tamaño. Y Peñarol se expone ahora a las sanciones más profundas. Y yo quiero ver el tribunal disciplinario, que es de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que sea lo suficientemente crítico en cada una de las situaciones que estamos analizando y que sea lo suficientemente crítico con los antecedentes que en este caso tiene Peñarol. Ayer pararon definitivamente un partido. Se suspendió un partido que no termina continuando en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, yo espero, dentro de los parámetros reglamentarios, dentro de un código disciplinario que existe, las sanciones más severas para que se entienda una buena vez que esto no tiene que pasar más. Ahora, ¿el tema cuál es? Si esto está orquestado, como algunos entienden, y como puede darse a suponer por los ejemplos que estamos puestos, y que cuando Peñarol mejora un poquito, pimba, se lo para parte de la tribuna de ese 10-12%, bueno, entonces Peñarol tiene un problema interno mucho más grave del que muchos piensan. Para cerrar esto, le pido a mi amigo Diego Alegre, y ya metemos la pausa, vamos a escuchar, Diego, al chico de Boston River, que son 17-20 segundos, lo entrevistan y le dicen, che, ¿qué les dijo Liodán? Y Liodán nos dijo en un momento determinado que había un arma en la tribuna. Lo escuchamos a partir de este momento, Diego, dale. Pero muy bien, porque estamos con el mono Maximiliano Villa. Mono, ¿qué les dijo Liodán? Había un arma de fuego en la tribuna y además de que estaban tirando cosas. El primer tiempo le tiraron una petaca aquí en Dawson y bueno, está, no va para seguir más. Pero se suspende que ganaron los 3 puntos. ¿Les dijo algo de eso? Todavía no se sabe nada, no sabemos nada de eso. Bueno. Bien, y ahí es la parte y la expresión del futbolista de Boston River cuando dice, Liodán nos dijo que había un arma en la tribuna. Después el colega le pregunta si se le dan los puntos por ganar. Bueno, nosotros ya explicamos desde el punto de vista reglamentario que el árbitro lo único que hace es, habla con lo de seguridad. ¿Tenemos garantía para seguir? No, no tenemos. Entonces no podemos continuar con el partido. Y se termina suspendiendo de esta manera.
No puede el árbitro tomar una decisión, los 3 puntos son para este equipo, hay tribunales y el tribunal disciplinario es el que tiene que tomar cartas en el asunto, con los confidenciales de los árbitros que van a llegar en las próximas horas, seguramente vaya a llegar el día lunes, salvo que se querían acelerar los procesos, y también con el confidencial o el informe que haga la Comisión de Seguridad que estaba asignada a tales efectos. Y también seguramente con algún informe que se pueda hacer de la Gendarmería a través del Ministerio del Interior y el encargado de la parte de seguridad. Reitero, tenemos un gran problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Si la policía no entra en la tribuna, en mayor o menor medida, en Peñarol, en Nacional, en el equipo que sea, estos hechos van a continuar siguiendo y te dejan de rehén a vos, a mí, al hincha, al socio del equipo que sea, que quiere ver un espectáculo deportivo.